Dios les bendiga, hermanos. Durante la prédica, si me escucha toser, pues estamos un poquito estorbados, pero vamos a tratar de no hacerlo. Continuamos, hermanos, con el estudio en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Hoy vamos a estar específicamente en los versículos 11 y 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Ahí nos vamos a detener en ese pasaje de esos dos versículos, donde el Señor, a través del Espíritu Santo y Pablo, nos llevará en este caminar de aprendizaje y para muchos quizás recordar las verdades básicas y fundamentales que como iglesia siempre anunciamos. Dice su palabra, como está escrito, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amantísimo y buen Padre Celestial, que estás en gloria, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por mandar a Cristo. Gracias por mandarlo. Gracias por completar en Él tu plan redentor. Gracias, porque si no fuera por Cristo, no tendríamos ese reconcilio maravilloso contigo. Gracias porque si no fuera por tu Hijo amado, en quien tú te complaces, nuestra vida estaría a la deriva. Hoy, esta tarde, rogamos que tu presencia, como todos los días, no se aparte. Como desde el principio que nos llamaste, no te has apartado. Que hoy tu palabra nos revele, nos hable, nos guíe, nos instruya a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Perdón. La autoridad divina del Evangelio y el mensaje revelado de Cristo. La autoridad divina del Evangelio, el mensaje revelado de Cristo. Nos encontramos, iglesia, en una carta, un pasaje maravilloso, donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, enfrenta un desafío crucial, desafío que usted y yo debemos tener todos los días en nuestro diario vivir, en nuestra vida con nuestros hermanos. Debemos estar sumamente preocupados cuando las falsas o las filosofías huecas y las falsas enseñanzas están susurrando al entorno de nuestras familias o nuestra familia espiritual. Debemos mostrar una preocupación como si eso nos llegaría a afectar a nuestras propias vidas. En este caso, los falsos maestros han distorsionado o han querido distorsionar el evangelio, añadiendo exigencias de la ley judía en este caso, como la circuncisión o la simple fe, entre comillas, en Cristo para salvación. Cuando digo la simple fe en Cristo Jesús, no me refiero a la fe que usted y yo hoy tenemos en Cristo Jesús, que es a través de la única fe que usted y yo alcanzamos salvación. Me refiero a la simple fe que los judíos querían infiltrar porque querían agregarle algo más. Querían algo más. Y querían estos judaizantes que los judíos ya salvados y también los gentiles hicieran algo más. Pablo, sin embargo, declara enfáticamente que el evangelio
que él había predicado, que él les había enseñado, no tenía su origen en el humano, o no era de ninguna forma humanista, sino que él replicaba duramente que lo había recibido directamente como una revelación de Jesucristo personalmente. Cuando Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, se revela en nuestra vida, se revela de igual forma a través del Evangelio, a través de las Sagradas Escrituras. Y se revela directamente a nuestras vidas. Se revela directamente, tratando directamente y únicamente con nuestra vida. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me sigue? Cuando Dios, a través de Cristo, su palabra y el Espíritu Santo, trató con usted, trató directamente con usted. Trató directamente conmigo. Gracias al intermediario que es Cristo Jesús. Entonces, la fe que hoy nosotros practicamos es la única fe que nos lleva a Dios. La única fe que nos lleva a Cristo, a su palabra, que nos lleva al Espíritu Santo, que nos lleva a vivir para ello. Esta afirmación, iglesia, que hace el apóstol nos lleva a considerar el origen del Evangelio. Y con esto quizás pudiéramos cerrar la prédica al decir que el origen del Evangelio es Cristo Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? El origen del Evangelio que usted y yo pregonamos, predicamos, creemos y abrazamos se llama Cristo. Es decir, Cristo es esa fuente rica del Evangelio. De Él emana la vida, Él es la vida en esencia. Dice su palabra, y separados de mí, nada podéis hacer, puesto que Él es la vida, y sin Él estamos muertos. La pureza y la autoridad del Evangelio en la vida de la iglesia debe replicar en la vida de Cristo Jesús. Debe mirar a Cristo Jesús, dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué, iglesia? De nuestra fe. Entiéndase de nuestra fe, que inclusive esa fe es un don de Dios. No es nuestra. El escritor lo hace para personificar y que nosotros entendamos mejor la idea de la fe. Que Él nos la regaló, nos la puso, nos la dio para que hoy podamos disfrutarla de Él. Y por eso dice que puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. No que sea nuestra, sino que Él lo hace en un sentido que nosotros nos podamos sentir con pertenencia de lo que Él ya nos dio. Como de igual forma, cuando en el Antiguo Testamento miramos todas las promesas y que en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, miramos el cumplimiento de todas esas promesas, también nosotros podemos decir con seguridad que todas esas promesas también son nuestras. ¿Cuántos dicen amén a ello? Porque nuestra fe está anclada en Cristo Jesús, quien cumplió, quien siguió al pie de la letra y quien hizo real esas promesas en la cruz del Calvario. Entonces, gracias a ello nosotros podemos decir, esas promesas también son mías. Y un versículo maravilloso que no lo tengo aquí, que usted se acordará, que dice su palabra, que Él de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Aquel pueblo cuyas promesas hasta el día de hoy ellos siguen pensando que son de ellos, esas promesas ahora son nuestras. Porque Cristo Jesús, en obediencia al Padre, quitó ese muro que dividía y también esas promesas a través de Cristo Jesús son nuestras. Entonces, el Evangelio no es según hombre, que era lo que susurraban o lo que andaban susurrando estos hermanos alrededor de la iglesia. Pablo comienza aclarando,
mas os hago saber, mire cómo comienza el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, ojo al detalle, no le está hablando a personas mundanas o personas que no son cristianas. En esta traducción dice, mas os hago saber, hermanos, familia, les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí, iglesia, Pablo establece una separación radical entre el mensaje del evangelio y cualquier filosofía que pueda surgir para agregarle o para darle o para potenciar, entre comillas, el evangelio o la verdad del evangelio. Entonces Pablo establece esa separación radical y dice, este evangelio es espiritual, se me fue revelado a través de Cristo Jesús y no es un evangelio o de cualquier filosofía o religión o sabiduría meramente humana. En otras palabras, no es un invento humano. La revelación del evangelio es el plan divino y perfecto de Dios en Cristo Jesús y revelado perfectamente y plenamente en Cristo Jesús y perfeccionándolo cada día en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Es la forma en que el evangelio se hace verdad y se hace puro y se hace bello, se hace hermoso en nuestras vidas. Si el evangelio hubiese sido puesto por Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo no encontraríamos deleite en él. ¿Sabía usted eso? Es a través del Espíritu Santo que podemos encontrar el deleite en el evangelio. Él lo hace bello, porque es el Espíritu Santo quien mueve lo más profundo de nuestros sentimientos, lo más profundo de nuestras sensaciones, lo más profundo de nuestro ser. Es quien nos abre los ojos para que nosotros podamos mirar esas verdades maravillosas del evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos lleva y nos sensibiliza para que podamos mirar el glorioso evangelio anunciado y revelado plenamente a través de Cristo Jesús, el único Hijo verdadero que pudo satisfacer al Dios Padre. Es a través del Espíritu Santo. Por esa razón, iglesia, es muy importante que nos evaluemos si es que en verdad el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Una vez alguien dijo, hay tantos grupos de personas que quizás no se les pueda llamar iglesia hoy, que si el Espíritu Santo, Dios decidiera quitar el Espíritu Santo de nuestras vidas, no se darían cuenta. Porque el Espíritu Santo es ese ser experimental en nuestras vidas. No lo puede entender el que no lo ha recibido. No lo puede entender quien no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque estas cosas deben entenderse, deben interpretarse espiritualmente. Es el Espíritu. Entonces, aquí Pablo, como les decía, establece una separación radical entre el mensaje del evangelio y cualquier filosofía. Lastimosamente hoy tenemos mega iglesias con mensajes llenos de filosofía, llenos de invención de cosas para mantener un buen grupo de personas. Si tú haces un show para mantener 500 personas, seguirás teniendo show para que esas personas se mantengan ahí, ¿verdad? Pero si tú y yo predicamos la palabra de Dios y hay 100 hermanos que se congregan con nosotros, seguirán sentados escuchando porque escucharán la palabra de Dios. Y no buscan entretenerse, buscan edificarse, que es muy diferente. Charles Spurgeon en cierta ocasión dijo, llegará el momento en que en las iglesias, en vez de tener pastores alimentando ovejas, tendremos payasos entreteniendo a cabros. Entonces, el contraste con la sabiduría del evangelio con la sabiduría humana. Este es un punto crítico
crítico. Ya que a lo largo de la historia bíblica, el hombre ha tratado de encontrar caminos o atajos para alcanzar a Dios, basándose en su propia sabiduría o en sus propios esfuerzos. ¿Acaso usted no se acuerda de la Torre de Babel? ¿Cuál era el propósito del hombre en ese momento? ¿Llegar a dónde? ¿Llegar a? Pero no. Dijo Dios, no. Y eso creo que ustedes se acordarán en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 25, donde cuando estudiamos esos primeros versículos con los pastores dentro de los martes, Pablo enseña que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, ¿verdad? Es locura para los que se pierden. Pero para usted y para mí, este mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y no solamente es el poder de Dios, sino que es el poder de Dios para salvación. Aquí Pablo, iglesia, rechaza que el mensaje sea una invención humana. Rechaza cualquier idea de que el evangelio pudiera ser manipulado o adaptado para hacerlo más aceptable a las expectativas del hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? No es que haya otro evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, sino que aquellos que andan merodeando están buscando adaptar o manipular o opacar con filosofías humanas, adaptando este mensaje a sus propios deseos carnales, a sus propios deseos de vanagloria, a sus propios deseos de ser vistos, a sus propios deseos de ser aplaudidos. Y esto, hermanos, nos lleva o llevará a esta gente a un fracaso rotundo. Y para los que tienen un poco más quizás de 20 años de estar dentro de una iglesia, se acordarán que tantos movimientos que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia. De repente surgió un movimiento que si no era a través de cantar alabanzas, el Espíritu Santo no descendía. De repente eso pasó y de repente surgió aquellos megapastores evangelistas que hacían sanación y que hacían esto, hacían campañas. También pasó y ahora tenemos el movimiento del apostolado de todas estas gentes. Va a pasar porque la palabra de Dios es la única que no pasa, es la misma ayer, hoy y siempre. Todo invento humano pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, todo esto fracasa. ¿Por qué? Porque esto es el fracaso de la ley para justificarse a Dios por medio de obedecer la ley. El fracaso de la ley para justificar al hombre. En Gálatas capítulo 2 versículo 16, Pablo explica que por las obras de la ley nadie será justificado. Por mucho, iglesia, que la gente quiera hacer, por mucho que la gente quiera buscar, por muy bonito que la gente quiera pintar, por muy hermoso que aquel hable, por muy hermoso que aquel quiera presentar un mensaje motivacional, si este no es el mensaje del arrepentimiento de sus pecados, pasará. Pero si este es el mensaje
que está plasmado en las Sagradas Escrituras de arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra será la misma ayer, hoy y siempre, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y no tiene principio y no tiene fin, es eterna. Es eterna. Entonces en Gálatas 2:16 Pablo explica que por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el contraste con la ley mosaica es claro. El evangelio que Pablo predica radicalmente es diferente a la interpretación judaizante que algunos querían imponer a la iglesia de Galacia. Tristemente también tenemos todo este movimiento dentro de muchas iglesias. Los líderes ponen cargas al pueblo que ellos mismos no son capaces de llevar, ¿verdad? Fue lo que se le dijo también a los escribas y fariseos. Ustedes o a los intérpretes de la ley, a los que dirigían la ley, a los que dirigían al pueblo en aquel entonces, a los ancianos, él les dijo: ustedes le ponen carga al pueblo que ustedes mismos son capaces de llevar. Eso se llama coherencia. Es decir, usted y yo tenemos que ser coherentes de lo que con lo que practicamos y lo que practicamos. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios o soy un siervo del Señor cuando fuera soy un siervo de Satanás, haciendo cosas que Satanás me aplaude por lo que hago, o haciendo cosas o hablando cosas que Satanás se deleita en mí por lo que hago. Afuera, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, yo debo decir, yo debo hablar, yo debo pensar, yo debo actuar coherentemente con lo que ahora mismo estamos escuchando y practicando aquí. ¿Cuántos dicen amén a ello? Algunos dicen amén, pero con un poquito de miedo, ¿verdad? Por todo lo que se hace dentro de la semana. Iglesia, lo que yo quiero llevarte a través de estos versículos bíblicos es a una reflexión interna en nuestros corazones. Pon mucho cuidado. Como iglesia nos llamamos iglesia bíblica, ¿verdad? Iglesia bíblica. Pero que ese nombre no se quede simplemente en teoría, sino que en nuestra vida práctica reflejemos lo que realmente decimos que somos. Porque nosotros aquí podemos llenarnos, perdóneme la expresión, podemos llenarnos la boca de decir: hermanos, es que yo me congrego en una universidad bíblica reformada, bla, 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 y practicamos la doctrina de la gracia y las aprendemos y estamos aquí. Pero tu vida, ¿qué refleja? No implica que tu vida, no implica que tú practiques la reforma, no implica que tú manejes los 5 puntos, implica que tu vida sea pegada al Evangelio de Cristo, iglesia. Implica que tu vida sea apegada a lo que Cristo Jesús ha mandado que hagas. Pablo explica que por las obras de la ley nadie será justificado. Y yo le decía que aquí hace un contraste con la ley mosaica y lo deja muy claro. Que el evangelio que Pablo predica es radicalmente diferente a las interpretaciones que aquí se estaban dando, a las interpretaciones judaizantes, que algunos querían imponer a la iglesia de Galacia. El evangelio de Cristo, iglesia, es el cumplimiento de la ley, según dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo creo que es un versículo que usted se sabe de memoria, ¿verdad? Cuando él dice: no pensáis que yo he venido a abolir la ley. No, dice Jesús, yo no vine a abolir la ley, yo vine para cumplir la ley. Mire qué bonito. Pero no depende de la obediencia humana a la ley para la salvación.
Este es un mensaje revelado directamente por Dios y no algo que el hombre pudiera seducir o inventar. No, es el plan de Dios. Lo que Pablo les quiere llevar aquí, iglesia, a que entienda la iglesia de Gálatas y a nosotros, es que entendamos este mensaje tan simple. Esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso, iglesia? ¿Sabe cuál es lo más hermoso? Que estoy totalmente convencido que Dios ha tenido misericordia de tu vida. Que Dios ha tenido misericordia de mi vida. Y es por eso que le encuentro tanto deleite al Evangelio. Y es por eso que encuentro tanto deleite en su palabra. Porque Él ha sido misericordioso conmigo. Que me ha hecho abrir los ojos. Ha puesto su espíritu en mí. Y me guía a toda verdad y a toda justicia. Y es por ello que me deleito en Él. Es por ello que me deleito en Él. Y Él lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que yo he venido para abolir o para quebrantar o para dejar a un lado la ley. Yo he venido para cumplir esa ley. Este es un mensaje revelado de Dios y no algo de que el hombre pudiera deducir o inventar. Ahora, dentro de ese mismo contexto surge la condena de cualquier otro evangelio. Los versículos 8 y 9 anterior que vimos el domingo pasado. Gálatas capítulo 1 versículo 8 y 9. Pablo afirma que si alguno de nosotros, dice Pablo, el mismo el apóstol Pablo, si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que dice iglesia, maldito. Sea maldito. En estos versículos es un duro mensaje, es una bofetada para los filósofos, entre comillas, cristianos. Para los pensadores que están escarbando, buscando a ver si hay una extra revelación de Dios que no esté en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios quiere que tú y yo sepamos está en estos 66 libros, iglesia. Aquí está. Si lo que tú escuchas no está aquí, te invito a que no lo escuches. Hace un tiempo teníamos unos rótulos aquí que decía, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. El mensaje es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Porque el mensaje o la verdad es Cristo. Y Cristo es eterno. Y Cristo se reveló, Dios se reveló en Cristo Jesús. Y se reveló públicamente. Pero nos deleitamos solo sus hijos. Mire lo maravilloso del Evangelio. Cristo se reveló públicamente, ¿verdad? Él dice que expuso las huestes espirituales, las fuerzas, públicamente en la cruz del Calvario. Pero lo vemos y lo disfrutamos solamente sus hijos. Porque es mensaje privado para sus hijos. Por eso es que nosotros hablamos cuando hablamos de la cena del Señor. La cena del Señor es un acto que deben disfrutarlo, que deben practicarlos sus hijos. Porque es para ellos. Pablo habla de la condena de cualquier otro evangelio. Pablo afirma que si a uno de nosotros, dice, a un ángel del cielo, imagínense hasta dónde llega el apóstol Pablo. Pablo está totalmente convencido, iglesia, que el evangelio que él predica es el evangelio de Cristo Jesús. Iglesia, cuando tú hablas del evangelio, cuando escuchas palabra de Dios, tú tienes que estar sumamente convencido que es la palabra de Dios, tan convencido que también podamos decir o repetir las palabras del apóstol Pablo y decirlas. Si yo vengo hablándote otra cosa que no sea este evangelio, o un ángel viene hablándote otra cosa que no sea lo que yo te he predicado, sea anatema.
Así debemos de estar de convencidos, seguros. Un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto muestra, iglesia, míreme, esto muestra la seriedad del asunto. Esto muestra la seriedad de lo que implica hablar fielmente el evangelio de Jesucristo. No es un juego, no es una broma, no es un chiste. Es la revelación misma de la verdad encarnada en Cristo Jesús, revelada a nosotros para que nosotros hoy tengamos el privilegio de transmitirlo a los demás. Hermanos, privilegio que aún los mismos ángeles desean. ¿Sabía usted eso? Porque saben el gozo que implica anunciar las verdades del evangelio, las verdades de Dios. Saben lo que implica anunciar de quién es Dios, quién es Cristo Jesús, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Ellos lo conocen y por eso desearían ellos hablar lo que nosotros hoy se nos ha confiado en nuestras manos hablar. ¿Y sabe qué es lo más triste del caso? Que nosotros muchas veces nos avergonzamos de ellos. Muchas veces nos avergonzamos. Sí, yo voy de vez en cuando a la iglesia. Sí, yo visito tal iglesia. Síguete avergonzando de ello. Y Él se avergonzará un día de ti cuando estemos en su presencia. Ninguno de los que estamos aquí queremos escuchar esas palabras duras. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Iglesia, esto me eriza la piel al pensar que si Pablo, aquel gran estudioso que creció a los pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos de aquellos tiempos, ahora que el Espíritu Santo, que Cristo Jesús, que Dios lo hizo besar tierra, lo hizo caer, aquel tipo arrogante, aquel tipo que caminaba con pecho erguido y que iba y saqueaba a los cristianos de las casas de las sinagogas y los arrastraba públicamente para que vieran que él era un tipo celoso de lo que creía, y ahora está totalmente humillado de él mismo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y ahora testifica públicamente diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Iglesia, esto nos tiene que llevar a movernos, a sacudirnos y mirar nuestra condición de cristiano, como muchas veces vivimos. Estamos totalmente cómodos, iglesia. Estamos totalmente acomodados en un lugar. Soy cristiano, gloria a Dios, y hasta ahí nomás. Y vivimos una vida como cualquiera otro del mundo. Estamos viviendo una vida como si fuéramos como fuéramos parte del montón. Y creemos que con saber 2 o 3 versículos, un capítulo, lo tenemos todo. No, si tu vida no refleja lo que tú sabes, necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos vivir su palabra, amar su palabra. El salmista, ¿cuántos de aquí nos encantan los salmos? ¿Sabe qué decía el salmista? Oh, cuánto amo tu ley. Amo tu ley. Estamos muy lejos de la realidad del evangelio que muchas veces profesamos. Muy lejos. Y eso nos debe preocupar. Debe preocuparnos. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, es más, y el apóstol Pablo habla inclusive de los ángeles. O sea, un ángel baja y les habla otro evangelio que no sea este. ¿Y sabe por qué los quiero llevar a este momento, iglesia, de que nos autoevaluemos nosotros mismos? Porque ese glorioso evangelio que a Dios le costó su Hijo está en nuestras manos, iglesia. Lo tenemos aquí, en este libro. Y no solamente lo tenemos aquí, sino que lo tenemos escrito en nuestros corazones. Es la ley que está impregnada en nuestros corazones. Y somos muchas veces apáticos a ellos. Decimos que somos cristianos cuando nos conviene, pero cuando no, no.
Se trata de que tu vida podamos vivir ese evangelio como Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo lo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ese poder de Dios está en nuestros corazones. Ese poder de esa verdad ha sido revelada en esta palabra y se nos ha sido confiada en nuestras manos. Iglesia, ¿cómo no deleitarnos en ello? ¿Cómo no disfrutar de esa verdad? Esto muestra, le decía, la seriedad del asunto. Cualquier evangelio que difiera del mensaje recibido que por la revelación divina sea maldito. Esta condena se repite 2 veces para enfatizar la gravedad de distorsionar el evangelio revelado a través de Cristo Jesús. Aquellos estudiosos que saben que cuando una frase dentro de las Escrituras se repita más de 2 veces es para enfatizar la seriedad del mensaje que se quiere mencionar. Y aquí se encuentra 2 veces. Entonces, la revelación de Jesucristo como la fuente del evangelio. Cristo mismo es la fuente. Gálatas capítulo 12. Pablo continúa declarando. Dice, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ojo al detalle. ¿A los pies de quién fue instruido Pablo? Pero no para Dios. Le puso atención lo que Pablo dice, pero no para Dios. Para Dios lo que él había aprendido era basura. Pablo lo había entendido. Pablo lo entendió. Aquel tipo que fue educado, hermano, que tenía un pedriguí, que tenía un PhD de estudios, dice, no, lo que yo ahora les enseño no ha sido dado por hombres, fue dado por Dios. Todo lo que la ciencia ahora pretende descubrir entre comillas, nosotros los cristianos lo sabemos por su palabra. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Pablo continúa declarando, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Imagínese usted Gamaliel escuchando estas palabras del apóstol Pablo. Póngale atención. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso tú no fuiste mi mejor alumno? Pero como no se trata de obras de la ley, sino que se trata la gracia de Dios derramada y mostrada en nuestros corazones. Ahora el apóstol Pablo dice, yo no lo recibí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Este versículo señala, iglesia, este versículo lo que nos hace es señalar el origen sobrenatural del evangelio. Que el evangelio no es aprendido, o tú no vas a aprender el evangelio porque nosotros te lo predicamos. Es un don de Dios que Él te lo regala, te lo pone para que tú lo disfrutes. Y gracias a Dios que Él pues ha puesto hombres que nos ayudan a que miremos con más claridad esas verdades y disfrutemos esas verdades y digamos amén a ello. Entonces este versículo señala el origen sobrenatural del evangelio. El origen sobrenatural del evangelio es Cristo Jesús. Cristo Jesús ha revelado directamente a Pablo este mensaje por Cristo mismo. Aquí se refuerzan 2 conceptos claves dentro de estos 2 versículos. Primero, que la revelación es la revelación divina como la fuente exclusiva de la salvación. No hay muchas fuentes, no hay 2 fuentes. La revelación divina como la fuente exclusiva de la salvación. En la Biblia encontramos que la revelación de Dios es progresiva, de Dios Padre, ¿verdad? Pero del Evangelio es un acto que Dios reveló al hombre a través de Cristo Jesús. Ahora, dentro del conocimiento nuestro limitado, ese conocimiento sí es progresivo. Usted hoy conoce más que cuando por primera vez conoció a Cristo. ¿Sí o no?
Bueno, quiero pensar eso, que conocemos más que cuando por primera vez conocimos a Cristo. Ojo al detalle. Esto entonces nos mete en problemas. Esto nos mete en problemas entonces. Porque si usted conocía muy poco cuando conoció a Cristo y se deleitaba más escuchando su palabra, ¿qué nos ha pasado ahora? Que conocemos más y nos mostramos más apáticos del Evangelio, de su palabra. ¿Me sigue, iglesia? Usted lloraba con los sermones. Usted eran las 3 de la mañana y leía capítulos tras capítulos, versículos, y usted leía, se echaba libros enteros de la palabra. Y lloraba, y cuando usted dijo, cuando comenzó a leer Romanos y comienza a mirar la grandeza de la gracia de Dios, usted lloraba y se deleitaba, y ahora ni moscas. ¿Qué nos ha pasado? Esa era la preocupación del apóstol Pablo con los de Gálatas. Los versículos que leímos el domingo anterior, Pablo dijo estas palabras: estoy asombrado, asustado, que tan rápido, tan pronto os habéis olvidado de lo que os hemos enseñado y están queriendo hacer otras cosas. Están queriendo practicar otras cosas. Que eso no es lo que les hemos enseñado. No es lo que les hemos predicado. Entonces, en la Biblia encontramos que la revelación de Dios Padre, es progresiva en todo el Antiguo Testamento, pero es revelado plenamente en Cristo Jesús. Pero siempre ha sido centrada en su propósito redentor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 afirma que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se nos ha revelado en el Hijo. Es decir, iglesia, la revelación culminante de Dios se llama Cristo Jesús. Y el evangelio de la gracia proviene directamente de Él. Es decir, que su revelación está plena en Él. No hay cosa que tenemos que hacer, porque lo que Él hizo es pleno, es suficiente, es más que suficiente. 2. Pablo como testigo de la revelación divina. Y aquí entramos todos. En este caso, Pablo es testigo de la revelación divina porque Dios se le reveló y él fue testigo de ello. Ahora también Dios se nos ha revelado a través de su palabra a nosotros. Ahora nosotros somos esos testigos de su palabra y de su revelación. Ahora, dicho esto, siendo nosotros también y estando nosotros también en el mismo bote, estando también nosotros en la misma barca que el apóstol Pablo, podemos también nosotros decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. También puedo decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Podemos decir esas mismas palabras? Pablo experimentó una revelación personal de Cristo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Usted y yo también experimentamos esa revelación directa y personal del evangelio en nuestras vidas. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, donde se narra la conversión de Saulo. Ahí llamado Saulo, después llamado Pablo. Esta experiencia transformó radicalmente su vida. Mire el detalle. Ojo a esto, porque aquí yo también quiero contrarrestar a aquellos que dicen: no, hermano, si es que solo tiene 2 años de arrepentido, o tiene solamente 2 años de haber aceptado a Jesús. Démosle tiempo. ¿De verdad? ¿Acaso la conversión no es un acto que parte el tiempo en un antes y un después? Es más, la conversión es un cambio de dirección.
Tú ibas para el sur, Dios en su soberana voluntad, sin que tú te dieras cuenta, nos tornó para el norte. Y ahora caminamos bajo su dirección. A Pedro, si no estoy mal, me corrige usted, se le dijo, antes pensabas, ibas, hacías lo que tú querías, mas ahora te ceñirá otro e irás donde Él te dirija. Pablo experimentó esto. Esta experiencia transformó radicalmente su vida, llevándolo de ser un perseguidor de la iglesia a un apóstol ferviente de Cristo. Muchos dicen, es que pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Bueno, perseguido es la consecuencia de ser un apóstol, de ser un hijo de Dios. Pero eficazmente podemos decir que él pasó de ser un perseguidor a ser un hijo de Dios. Eso es lo correcto. Entonces, la consecuencia de ser un hijo de Dios sería el ser perseguido, ¿verdad? Cosa que nosotros no tenemos. Aquí nadie nos ha perseguido por profesar nuestra fe. Nadie. Y hasta cierto punto ese es el problema de nuestra comodidad. Porque se nos es permitido todo. Pero ¿qué tal si el día de mañana pasa una ley que no podemos publicar, no podemos hablar públicamente del Evangelio, o no vamos a poder presentarnos públicamente como hijos de Dios? ¿Qué pasaría? Es ahí donde grandes filósofos, donde grandes teólogos se unirían al montón. Y aquel hermanito que muchas veces nunca escuchamos que abrió su boca, permanecerá fiel. Es una tristeza, pero es la realidad. Entonces, esta transformación lleva a Pablo lo transforma a Pablo radicalmente de su vida, llevándolo de ser un perseguidor de la iglesia a un apóstol ferviente de Cristo. Usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Perdón. Pablo se refiere a sí mismo como el último de todos. Y este es un dato para los mal llamados apóstoles, a quien se le apareció Cristo. Este encuentro maravilloso con el Cristo resucitado no solo valida su autoridad apostólica, sino que también refuerza el hecho de que su mensaje es una encomienda directa de parte de Dios. Una encomienda directa de parte de Dios. Punto número 3. Algunas implicaciones del Evangelio revelado para nuestras vidas. Iglesia, el hecho de que sea revelado por Dios, solamente el hecho de que esta sea una revelación de Dios, tiene implicaciones profundas para la iglesia y para nuestra comprensión de la salvación. Quiero que veamos algunas aplicaciones claves. Primero, el Evangelio es inmutable y no puede ser alterado. Si es revelación directa de Dios, el Evangelio es inmutable, no cambia, el mensaje es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, lo que Juan dijo, arrepentidos y convertidos, Jesús lo repite después, y es lo que usted y yo hoy debemos repetir, porque es el mismo mensaje que el mundo necesita escuchar. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha. El evangelio que Pablo recibió de Cristo no es susceptible a modificaciones humanas. No se puede. En Juan capítulo 1, versículo 3, usted lo encontrará. El autor básicamente exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe.
que ha sido una vez dada, escucha, una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Nosotros, los santos. Los santos de seguidores. Usted es santo, yo soy santo. A algunos les da alergia a esta palabra porque no han entendido el verdadero significado. Pero para aquellos que amamos su palabra, que la palabra nos llame santo es un privilegio enorme, porque esto implica que hemos sido separados para su gloria. Hemos sido separados para adorarle. ¿Cuánto nos gozamos en ello, iglesia? Hemos sido separados para deleitarnos en Él. Iglesia, esta tarde yo te quiero dejar con esta inquietud. Trata todos los días de presentar tu cuerpo, tu vida, como una ofrenda que Él pueda olerla, que sea como una ofrenda de olor grato para Él. Conéctate con Él a través de la palabra. Mantente fiel leyendo su palabra, porque es a través de ella que encontramos. Y dice, y son ellas las que dan testimonio. Son ellas las que dan testimonio. Entonces en Juan 1:13 el autor exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Y esto enfatiza que el evangelio es una revelación completa y punto. Es una revelación completa y punto. Lo que después viene es la comprensión y el deleite de Él. Pero es una revelación completa, no es a medias. Porque el judaísmo en este entonces quería pretender que la revelación de la salvación era parcial. Es decir, lo que Cristo hizo es una parte. Pero para que el Padre te acepte, para que sean verdaderos hijos de Dios, circuncídense. Practiquen las fiestas judaicas. Practiquen esto. Y mire cómo se ha enfrentado en las iglesias hoy. Hermano, congréguese. No vaya a ser que pierda la salvación. O no vaya a ser y ahí se van. Y con esto no me quiero dar a malinterpretar. El cristiano que ha sido salvado es santo, siempre santo. ¿Me entiende, iglesia? No es salvo siempre salvo, es salvo siempre santo. Una vez fuiste salvados, vivirás en santidad siempre para Él. Y si pecamos, porque todavía tenemos este cuerpo pecaminoso que dice el apóstol Pablo, está la tercera persona de la divinidad en nuestras vidas, que nos moverá, que nos arrastrará al pie de la cruz para que caigamos rendidos y caigamos derramando nuestras lágrimas de arrepentimiento, como lo hizo el apóstol Pedro, llorar amargamente por los pecados cometidos. Iglesia, esta es la seriedad que el apóstol Pablo quiere llevarnos a entender, que este evangelio que muchos quieren distorsionar es el evangelio más glorioso que usted y yo hemos recibido, iglesia. Son las buenas nuevas de salvación. ¿Y sabe qué? No lo merecíamos y así se nos dio. No lo merecíamos y así se nos dio. Esto enfatiza que el evangelio es una revelación completa y final. Cualquier intento de añadir obras, reglas humanas o interpretaciones extrañas a la fe es una distorsión del mensaje puro de la gracia de Dios. Cualquier intento. Esto se llama la suficiencia de la gracia de Cristo. Por eso es que
Pablo entonces después, ya en las últimas cartas, cuando estaba en la cúspide de su ministerio, o mejor dicho, descendiendo ya en su ministerio, él comienza a decir, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es glorioso. Porque llegar a entender que para nosotros el vivir es Cristo, implica simplemente eso, iglesia, que el vivir es Cristo. Y lo que yo hago, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, queda a un lado, mis planes quedan a un lado, porque para mí el vivir es Cristo. Y Pablo termina diciendo, y el morir, bueno, si es que viene, entonces para mí el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. Yo quiero estar con Cristo. ¿Cuánto queremos estar con Cristo? Entonces eso debe llenarnos de gozo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Pablo proclama que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entendamos que esto no es de nosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios. En algunas traducciones dice, pues es un regalo de Dios. ¿Sabe qué es un regalo? Algo que usted no se compró, y muchas veces usted no lo buscaba. De repente apareció alguien ahí y le llevó un regalo, sin que usted le pidiera, porque si lo pide ya no es un regalo. Un don, un regalo de Dios. No es para que nadie se gloríe. Es decir, si tú lo pides, ya es una obra. Pero no, fue Él quien nos lo dio. La revelación de Cristo a Pablo contiene la plena suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Usted y yo no somos salvos por obras. Eso lo entendemos, ¿verdad? Pero somos salvos por una sola obra y grandiosa obra. Y es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando dicen amén, eso, iglesia. Gloria a Dios, porque esa obra canceló toda la deuda que usted y yo teníamos. La única obra que pudo satisfacer a Dios el Padre es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, con Cristo ahora sí estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. No necesitamos nada más para ser salvos, porque la obra de Cristo Jesús es más que suficiente. Todo lo que Dios requiere ha sido satisfecho en Cristo Jesús. Y todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, Dios lo reveló en su palabra. Esta es la base de la doctrina que usted y yo debemos creer, abrazar y deleitarnos en ellos. La doctrina de la justificación por la fe sola. La naturaleza exclusiva del Evangelio. El hecho de que el Evangelio sea una revelación divina excluye cualquier otro camino a la salvación. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, no los caminos, yo soy el camino. Perdón. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ojo al lenguaje que se utiliza ahí. Yo soy el camino, el único. Y la vida, es decir, la única vida. Y sigue diciendo, y la verdad, es decir, la única verdad. Y la vida, la única vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino por mí. Solo a través de Cristo, iglesia, y el Evangelio que Él reveló a sus apóstoles, hoy revelado también a nosotros, los hombres, nosotros podemos conocer a Dios y ser reconciliados con Él. Solo a través de Él. Número 4. Guardemos el Evangelio con celo. Así como Pablo defendió con firmeza el Evangelio de la gracia frente a los falsos maestros. Algunas veces esto molesta, pero al final hemos entendido que si más de alguna vez, por algún desliz, aquí se dice algo que no está pegado a la Biblia, usted tiene todo el derecho de acercarse a nosotros.
o a quien sea que esté exponiendo la palabra. Eso tiene todo el derecho. Y digo, y en algunas veces digo, o acabo de decir que algunas veces molesta, y es verdad, molestan al ego que muchas veces tenemos. Pero un verdadero siervo de Dios va a decir amén. Amén. Oh, me equivoqué. Porque todos buscamos la pureza del Evangelio. Todos defendemos la verdad del Evangelio y buscamos que ese Evangelio sea expuesto puramente, que no sea adulterado, que no sea adulterado. Ahora, es decir, bajo ese aspecto, todos aquí, todos debemos ser vigilantes para no permitir que ninguna influencia humana lo altere. Todos, no solo los pastores, no solo la de usted, todos. Usted debe estar vigilante a que la verdad sea expuesta fielmente. Y si yo como predicador, o usted como líder o como exponente, no le gusta que se le diga donde se equivoca, pues pídale a Dios que trabaje con su orgullo. Pídale a Dios que trabaje con su orgullo. Y que sea Él revelado en su vida. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 al 14, Pablo exhorta a Timoteo, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Mire cómo lo dice. Dice, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El Evangelio es un tesoro que debemos custodiar con cuidado, pero no solamente custodiar y cuidarlo, sino que transmitirlo de igual forma, de igual manera. Y luego después, confianza en esto que creemos, que muchas veces es lo difícil, ¿verdad? Nos podemos llenar nuestra mente teóricamente, nos podemos llenar de todo esto, pero después de esto viene la practicidad, que es la que nos cuesta más. Y no solamente la practicidad, sino que confiar en lo que practicamos. La iglesia, o nosotros iglesia, debemos confiar plenamente que el poder del Evangelio para salvar y transformar vidas es exclusivo de Cristo Jesús y que Él nos lo ha dado. No necesitamos adornar al Evangelio o hacerle más atractivo para que el mundo pueda aplaudir. De hecho, Satanás te va a aplaudir si hace eso, pero Dios te hará de lado. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Y ojo el detalle, porque cuando Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios, se refiere a que el Evangelio todo lo puede. El poder de Dios es el mismo poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Es decir, el poder de Dios en el Evangelio para salvación implica que ese poder tiene todo el poder para salvar completamente al ser humano, a todo aquel que cree. Y luego sigue diciendo al judío primeramente y luego al griego. O sea, nuestra misión es predicar fielmente este mensaje, sabiendo que es suficiente para traer vida y dar vida en abundancia. Cuidado con las influencias externas. Así como los Gálatas fueron tentados a añadir las obras de la ley del Evangelio, hoy en día también enfrentamos la tentación de permitir que las influencias culturales, políticas y tantas cosas y filosóficas se infiltren en nuestra familia, en nuestro testimonio, en nuestra vida, en nuestro carácter, en todo lo que hacemos. Cuidado, mantengámonos fieles, mantengámonos pulcros en lo que creemos, mantengámonos firmes en lo que creemos. Debemos estar alerta y rechazar cualquier enseñanza que desvíe a la iglesia del Evangelio de Cristo. Debemos estar alerta. Termino con esto, la conclusión del Evangelio, la gloria del Evangelio revelada en Cristo. El Evangelio que Pablo predicó
está completo. No era su invención. De hecho, él dijo que no era de hombre ni de tradición humana, sino la revelación misma directa de Cristo Jesús. Este evangelio de la gracia es el evangelio, es el mensaje central de la fe cristiana. Y no puede ser alterado ni ajustado para satisfacer el oído del oyente. Si usted viene o va a alguna iglesia para que lo animen a hacer sus planes, pues es lo que menos va a escuchar aquí. Aquí le vamos a decir que si usted no se arrepiente, ya sabe lo que le espera. Es el evangelio. Al igual que Pablo, debemos ser defensores fieles de este mensaje, proclamándolo con claridad y pureza, sabiendo, iglesia, es maravilloso, que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla. No tengamos miedo en defender, en hablar, en proclamar, porque Dios el Padre no te tuvo a mandar a Cristo Jesús a la cruz por amor a ti. Aférrate de ello, da testimonio de ello, pero sobre todas las cosas vive esa fe que testificas. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias por ese amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque has sido fiel para con nosotros. Gracias. Porque eres tan glorioso, tan maravilloso. Gracias por morir por nosotros. Gracias por este mensaje. Señor, que sea usted siempre guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.